Hello, good morning. My name is Jose Noriega. Welcome to the English class. This is the class corresponding to week 16 for you guys of the Media Basic. Esta es la clase para ustedes estudiantes de la básica media, semana 16. Les doy la bienvenida una vez más. Y les agradezco por ver el video siempre antes de hacer las tareas y las diferentes actividades. Pido mil disculpas, estoy un poco afectado de la garganta, así que tal vez escucharán mi voz un poco ronca en el día de hoy. So, we begin our class today, our topic today, nuestro tema para hoy día, niños de la básica media, nuestro tema, our topic is the present simple. Nuestro tema hoy día es el presente simple, o sea, vamos a hablar hoy día de la forma I do, yo hago. El presente simple es únicamente aquel tiempo. Si dibujamos una línea de tiempo aquí, vamos a decir que el presente simple es todo lo que ocurre ahora. Es todo lo que ocurre ahora. No exactamente en el tiempo en el que estoy hablando, sino algo que ocurre comúnmente y que siempre ocurre. Por ejemplo, ¿qué haces todos los días tú? Por ejemplo, todos los días desayunas, todos los días te bañas, todos los días haces tus deberes, todos los días escuchas las clases, todos los días te conectas a internet. Ese es el presente simple, o sea, la forma I do, como veíamos aquí. Algo que yo siempre hago, ¿verdad? Algo que yo siempre hago, que siempre hago hoy y que lo seguiré haciendo durante mucho tiempo y que siempre hice, ¿verdad? Entonces, en eso consiste el tiempo presente. Si hablamos del pasado, ¿verdad? Podemos decir que el presente es algo que hice ayer, que hago hoy y que haré siempre. Es decir, más o menos rutinas, cosas que siempre hago. Vamos a ver aquí el vocabulario de elección. Antes de empezar, todos son verbos, te darás cuenta de aquí de este vocabulario, del vocabulario para la clase de hoy. Todos son verbos o acciones. La estructura del presente simple es simple, como su mismo nombre lo indica. Aquí tenemos la estructura del presente simple. Necesitamos subject pronouns, o sea, los pronombres personales, seguido por un verbo. A ver, subject pronouns, más sujeto, más verb. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, los subject pronouns I, you, we, they, yo, tú, nosotros, ellos, ¿verdad? Por ejemplo, quiero decir que yo, I, vamos a elegir un verbo aquí que es eat, como. I eat, ese sería mi verbo. I eat, yo como. Ese es presente simple. No, yo estoy comiendo, o yo estaré comiendo, no, eso ya son otros tiempos. En inglés vamos a hablar solamente de la forma I do, o sea, I eat, en el caso de comer, yo como, aquí está el verbo. Esa va a ser la estructura. Va a pasar algo muy diferente acá y les quiero pedir que presten mucha atención. Cuando hablamos de he, o sea, él, o cuando hablamos de she, o sea, ella, o cuando hablamos de it para animalitos u objetos, it significa eso. No me gusta escribir en español, pero esta parte la considero esencial. It es eso para objetos, animalitos, en singular. It, eso, no esos, ¿verdad? Cuando ocurra esto, la estructura va a cambiar. Vamos a suponer que queremos usarlo a él. O sea, he. Usemos el mismo verbo, eat. Aquí siempre voy a conjugar el verbo. Cuando use yo he, she, and it, el verbo siempre va a cambiar, como puedes ver. En la mayor parte de los casos voy a añadir una S.
Es como tú dijeras, él come. En español conjugas así. En inglés vas a aumentar una S o una S dependiendo de lo que aquí dice. Add S or ES. Añade S or ES. Por ejemplo, he eats. Sería entonces aquí, él come. Debes añadir esta conjugación de aquí. Esto es mucho más que solo añadir una S. Esto es conjugar el verbo. Y el verbo se conjuga en esta tercera persona de aquí. O sea, he, she, and it. Si usted no lo conjuga, no va a escribir y no va a hablar inglés con corrección. Así que debe de corregirlo. Debe de conjugarlo. ¿Sí? Cada vez que usemos estas tres personas, o sea, he para él, she para ella y it para eso, ¿verdad? El verbo va a cambiar. En el caso de eat, aquí lo puse ya, he eats, él come. Pero si yo digo yo como, es I eat, el verbo no sufre ningún cambio con estas personas con estos pronombres personales. O sea, I, you, we, they, el verbo va igualito como en su forma base. La forma base es la forma raíz del verbo, que es la que vamos a ver aquí arriba en este momento. Así que tal vez te confunda un poco lo que esté escribiendo aquí, pero vamos a ver el vocabulario, a ver si puedo hacer más grande esto. Sí, vamos a ver el vocabulario de... Todos son verbos como te indicaba. Todas estas palabras serán verbs, verbos. El verbo eat, I eat a hot dog. Si yo digo I eat a hot dog, ¿qué podría ser? O el verbo eat. I eat a cake. I eat a banana. I eat a hamburger. ¿Qué podría ser? Si digo hamburger, si digo banana, si digo cake, obviamente es el verbo comer, ¿verdad? To eat. Y ahí está conjugado. I eat, he eats. El verbo comer. Vamos ahora con write. También es un verbo. Es exactamente lo que yo estoy haciendo en este momento. ¿Qué estoy haciendo yo en este momento? En este momento estoy escribiendo, ¿verdad? Con un lápiz óptico. So, I write. Yo escribo. I write. Si fuera she writes. She writes, ¿verdad? En el caso de go, que también sería un verbo, ¿verdad? Si yo te digo, I go to the movies. I go to the beach. I go to the cinema. Si yo digo movies, el cine, la playa, son lugares a donde uno va. I go es el verbo ir, ¿verdad? Ten en cuenta que cuando el verbo termina en o, como aquí, no vas a añadir s solamente, sino es. O sea, he goes, she goes, it goes. Si digo que mi hermana se va a la playa, my sister goes to the beach. Si vas a añadir es en el caso de go y todos los verbos que terminen en o, como do, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos sleep. When you go to the bed, you normally sleep. Cuando vamos a la cama dormimos, ¿verdad? El vocabulario estará también incluido en las actividades que subo por WhatsApp, las instrucciones. Ahí tú recordarás que semana a semana yo subo el vocabulario de unidad. Entonces, el vocabulario lo encontrarás allí también adjunto en las actividades que subo en el grupo de WhatsApp. Vamos a continuar entonces con write. Bueno, ya ese lo repetí. Write repetido, right. Vamos con wash. You normally wash your teeth, you wash the dishes. Comúnmente usamos el verbo wash para la ropa, para nuestros dientes. Hablamos entonces de lavar, ¿verdad? Wash the dishes, wash the body, wash the teeth, wash the hair, también el cabello usamos wash de lavar. No es exactamente bañarse, es lavar. Puede ser ropa, puede ser el cuerpo de uno mismo. Love, bueno, también sabemos que es un verbo y es conocido este verbo love. Si pongo un corazoncito al lado, creo que tú vas a identificar lo que es love, el verbo amar. Sería entonces, I love my mommy, she loves her mommy, por ejemplo. Ella ama a su mamá, yo amo a mi mamá.
Tenemos el verbo make, que es el verbo hacer, pero cuando hago algo con las manos. Hacer en español se dice siempre igual, pero en inglés hacer no siempre se va a decir igual. A veces será make y a veces será do. Ambos significan hacer, pero hay una gran diferencia entre make y do. Comúnmente usamos make para cosas elaboradas con las manos, como por ejemplo un sándwich. I make a sandwich, yo me hago un sándwich. O I make a coffee, o me hago un café. O I make a cake, me hago o hago un cake. Tú sabes que para elaborar un platillo hace falta seguir un proceso, ¿verdad? Una lista de pasos a seguir. Ahí yo digo entonces que yo hice una torta. Ahí es make a cake. En cambio, do es una actividad que también significa hacer, pero que no es comúnmente mayormente elaborada. Por ejemplo, si vas al supermercado, you do the shopping, tú haces las compras. Hacer las compras no incluye preparar algo con las manos o seguir un paso o una lista de procesos, no. You simply go shop, do shopping, do the shopping. Entonces, eso es lo que implica el verbo do. O cuando haces los deberes, I do the homework, yo hago las tareas. No usamos make para tareas, usamos do, ¿verdad? I do the homework. Claro, esas son cosas que irás aprendiendo poco a poco a medida que vayas estudiando inglés y escuchando con atención estos videos. In this case we have the verb run. Tal vez en las Olimpiadas has visto que algunos atletas ecuatorianos han corrido la maratón. Algunos llegaron entre los primeros lugares, no ganaron medallas. But they run in the marathon, pero ellos corrieron. Bueno, en este caso estoy hablando yo del pasado, ¿verdad? Pero ¿cuál es su actividad? La actividad en la que ellos se especializan, correr. Entonces podemos decir they run, ellos corren, porque son atletas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el verbo run. Y cuando terminan la maratón, ¿qué podemos decir? That they finished the competition. Ellos terminan la competencia una vez llegan a la meta. They finish the competition. Asimismo será conjugado, ¿no? I finish, she finishes. Aquí también tenemos otro detalle. Cuando el verbo termina en SH, como por ejemplo wash o finish. Por ejemplo decimos she, vamos a hablar de ella, she. Debemos de añadir lo mismo que en go, o sea, vamos a añadir es cuando un verbo termine en sh o en h. So, she washes. Ella lava. She washes. Lo mismo haríamos si usáramos he. He washes. Añadimos es, no solamente s. ¿Sí? Date cuenta que entonces vamos a añadir es cuando los verbos terminen en o cuando los verbos terminen en h, o cuando los verbos terminen en sh, como finish o como wash, o cuando terminen en o, como go o como do. En todos los otros casos solo añadiremos s, como write, como sleep, como eat, ¿sí? Es algo que debes hacerlo con cuidado porque muchas personas que aprenden idiomas no le prestan mucha atención a este detalle de la conjugación de los verbos. Entonces, cuando esas personas siguen aprendiendo, se dan cuenta de que no usaron nunca bien el tiempo presente. Y a veces llegan hasta adultos y siguen cometiendo los mismos errores, por ejemplo, no conjugar cuando se habla de la tercera persona. No hemos terminado todavía todos los verbos. Tenemos aquí sleep, que ya está repetido. Algunos verbos están repetidos. Ya voy a corregir eso en la ficha. Tenemos el verbo walk. Yo vivo a 3 cuadras de la casa, entonces yo no tomo el bus. ¿Qué hago entonces yo? I walk. Yo camino a la escuela. I walk to school every day. Yo camino hasta la escuela todos los días, ¿verdad? Ya sleep ya hemos visto que era dormir. And I like, un verbo que se ha hecho muy conocido en Facebook,
darle un like o darle un me gusta. I like, for example, I like pop music, me gusta la música pop. O maybe I like salsa music. O I like hamburgers, whatever. Cualquier cosa que a uno le guste, es el verbo gustar. Entonces sería I like, o she likes, o he likes, añadimos la S. En el caso de visit, bueno, creo que está claro lo que significa visit, visitar, ¿verdad? You normally visit your family on weekends. Comúnmente en los fines de semana visitamos a los familiares, ¿verdad? Bueno, ahora por la pandemia lo hemos dejado, but we normally visit our families. En vez de sleep, que está repetido, quisiera que incluyan aquí el verbo take, que significa tomar, pero no tomar café o tomar una bebida, sino tomar posesión de, ¿sí? O simplemente tomar con las manos, ¿ya? Por ejemplo, a veces este verbo está va acompañado de otras preposiciones como por ejemplo take in, que significa tomar o aceptar, o take out, que significa sacar. Por ejemplo, I take out the garbage every day. Yo saco la basura todos los días. Ahí sería take out. Pero take es tomar. Si tú añades una preposición al lado, cambia su significado. En el caso de take out, de sacar la basura, muy diferente a take in, que significa tomar control o tomar posesión. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esos verbos. Obviamente no puedo darte en una sola clase todos los verbos en inglés porque son miles de verbos. De hecho, en inglés hay más verbos que en español. Entonces, como entenderás, debemos ser pacientes e ir aprendiendo poco a poco. Con todo, bases bien en conocer el significado y la conjugación de estos verbos que hemos visto el día de hoy. ¿Sí? Bien, vamos entonces a la primera actividad. Dice, read about the Robinson family and circle, y encierra. Vamos a usar el marcador rojo mejor, que este resalta un poco más. Y encierra los verbos. Vamos a encerrar los verbos de aquí. Tratemos de recordar los verbos que se incluyeron en la lista de hoy. Dice, my family loves to have everything neat and clean. Mi familia es muy limpia, dice. Le gusta, le encanta la limpieza. They love, so we have to circle love. To have everything neat and clean. Have no lo hemos visto, pero también es un verbo. Ese verbo tiene una conjugación especial, así que tendrá una clase aparte este verbo have. Es everything neat and clean every morning. Mi familia deja todo limpio en la mañana. Es una familia que ama la limpieza, ¿no? Entonces sigue la lectura. Dice, my mother, la mamá, my mother makes the bed before she goes to work. Aquí hay dos verbos. Puedes subrayarlos o encerrarlos aquí en esta oración. My mother makes the bed before she goes to work. ¿Identificaste ya los verbos? Sí, ¿verdad? Make, dijimos que era el verbo hacer. Por ejemplo, tender la cama, eso es make the bed, como lo está haciendo. She makes the bed aquí, por ejemplo. ¿Qué hace ella aquí? She makes the bed. Pero si usted dice que make significa hacer, si yo digo she makes, no estoy diciendo que ella construye la cama, no. Eso no es make the bed. Make the bed significa tender la cama. Sí, es verdad, make significa hacer o construir, pero el verbo make the bed significa tender la cama, ¿sí? Before she goes to work, dice que ella tiende las camas antes de irse al trabajo. Before she goes to work. Antes de irse, tenemos aquí el verbo también go, que ya lo vimos aquí. Ir. Antes de ir al trabajo, tiende las camas. Ahora vamos a ver lo que ellas hacen. I set the table for our breakfast. Tenemos el verbo set. El verbo set the table, que significa poner la mesa. Set the table, poner la mesa. Ese es otro verbo que puedes incluir en la lista de arriba. Así que vamos a encerrarlo. Set the table, every day. Aquí está
ves que ella ha puesto la mesa. She, entonces pues decimos she sets the table. Ella pone, tengo que conjugar porque she sets the table for our breakfast. And my father washes the dishes. ¿Encontraste algún otro verbo? Sí, ¿verdad? Washes. Aquí tenemos que él lava los platos, papá dice. Entonces, esa es una acción, un verbo, wash. Entonces, aquí podemos poner he, o sea, él washes. Él lava los platos, he washes. Así como she makes, así como she said. Si te das cuenta que aquí tenemos que conjugar el verbo. Entonces, aquí en esta oración, my father washes the dishes, quiero que encierres el verbo. We eat our food y comemos. Aquí hay otro verbo. ¿Puedes identificarlo y encerrarlo? Si miras la lista de arriba te darás cuenta que eat es el verbo comer. Then my sister Susan, my sister, mi hermana Susan, o sea, my sister Susan takes out the garbage. ¿Qué hace con la basura? La saca, dice. My sister Susan takes out the garbage. ¿Puedes identificar el verbo aquí en esta oración? Susan takes out the garbage. Enciérralo, por favor. Y el verbo, puedes darte cuenta que es que Susan, o sea, she, ella, el verbo es que ella saca. El verbo es take out, pero como es she, tenemos que conjugar. She takes out. Ella saca. ¿Qué cosa? La basura, the garbage. La saca. And finally, we take the bus to school. Y finalmente tomamos el bus a la escuela. Puedes identificar aquí el verbo we take the bus to school. Solo vamos a encerrar los verbos, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar con la siguiente actividad. Ahora debemos escribir un poquito. Dice, choose a verb from the box and fill in each blank with verb in the present simple. Vamos a usar estos verbos de aquí para completar las oraciones. Voy a monitorear las actividades porque tal vez algunas palabras no puedas entender. Cuando eso ocurra, debes estar dispuesto a usar el diccionario aunque te demores un poco. Porque como ya te he dicho, tu docente de inglés es un guía, no es un traductor que te va a traducir todo. Pero yo creo que si observas este video con atención vas a poder hacer las actividades. Entonces ya vimos el significado de algunos de estos verbos, ¿verdad? Finish, I finish, yo termino. I visit, yo visito. El verbo to be, tú conoces ya en clases anteriores, hemos visto la conjugación del verbo to be, ¿verdad? Este verbo es especial porque es irregular. Ya sabes que I am significa yo soy. You are significa tú eres. For example, I am a teacher. You are my student. Yo soy un docente. Tú eres mi alumno. ¿Quién es él? He is. He is. Luis. Vamos a suponer que él se llama Luis. ¿Y qué tiene en la mano? Un lápiz. It is. Eso es. Perdóname que está medio raro el lápiz óptico. No quiere borrar para variar. It is. Eso es. A pencil. It is. A pencil. Eso es un lápiz. It is a pencil. La conjugación del verbo to be. We are. Nosotros somos. Amigos. We are friends. We are. Are se va a repetir en el plural tanto como se repitió en el you. Este es el verbo ser o estar. Por ejemplo, tú eres Juanita, tú eres Luis y tú eres un alumno. Yo soy un profesor. I am a teacher. You are a student. He is Luis. It is a pencil. We are friends.
Tenemos también otro you. Este you será el you de ustedes. Por ejemplo, you all are my students. Todos ustedes los que me están viendo, escuchando en el video son mis estudiantes. Ustedes, you. El primero que vimos era tú. El de acá es you de ustedes. You are se escribe igual. And they are, que lo usamos para ellos. Un grupo de personas donde no estoy incluido yo. Por ejemplo, si recuerdas, aquí vimos a esta familia. Aquí yo puedo decir they. Aquí puedo decir ellos, they, porque son algunos y no estoy incluido yo. Aquí también puedo decir they, porque son los dos y yo no estoy ahí. Entonces, siempre que quiera decir ellos, usaré el subject pronoun they. ¿Por qué hice todo esto? Porque es la conjugación del verbo to be y deben sabérsela. Entonces ya vimos lo que es finish, que es un verbo, el verbo concluir. I finish, I visit, yo visito. El verbo to be, que ya está la conjugación aquí. I like, me gusta, un verbo conocido. And I run, si soy atleta, yo corro, ¿verdad? Entonces vamos a completar. Dice I all the way home after school. All the way home after school. Dice que después de clases, obviamente él regresa a casa, ¿verdad? Como él tiene espíritu de atleta, podemos decir I run all the way home to school. Yo corro todo el camino de regreso a casa. No sé por qué lo hace, pero lo hace. I run, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Many students during exams. ¿Qué es lo que más quieres hacer cuando das un examen? Aparte de sacar 10, por supuesto. Lo más que yo quiero hacer es terminarlo, finish. Entonces, ese verbo vamos a usarlo aquí en la segunda oración, finish. Habrá que conjugarlo, habrá que añadir S o ES, no creo porque dice students. Y cuando dice estamos en plural es they. En they no hay ninguna conjugación. Acuérdate de esto de aquí que vimos hace un rato. En they el verbo no sufre ninguna conjugación. Dice no need to add s or es. Cuando el pronombre sea uno de estos no añadimos nada. Solo añadimos con he, she, and it al verbo. ¿Sí? Entonces, en el caso de students, como es plural, es lo mismo que they, no añadimos nada. ¿Y qué es lo que más nos gusta terminar, hacer con los exámenes? Terminarlos, ¿verdad? O sea, yo usaría aquí finish. Vamos a ver el siguiente. Ojo, aquí dice he. O sea, sí tengo que conjugar. To see his mother every day. To see his mother every day. Al terminar la escuela, ¿verdad que nos sentimos contentos cuando nuestra mamá nos va a recoger o nos espera en la casa con el almuerzo? Entonces, eso es algo que nos gusta mucho, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de estos de aquí implica gustar? Like, ¿verdad? Ya lo vimos que es verbo. Entonces, yo usaría en la número 3. He likes to see his mother every day. He likes to see his mother every day. Le gusta ver a su mamá todos los días. He likes. Recuerda que si dice he, si tienes que conjugarlo. Es decir, tienes que añadir o s o es. ¿Sí? Muy bien, en este caso sí hay que hacerlo porque dice he. Vamos a ver those books. Si dice books es plural. Entonces no debo de conjugar nada. Those books are very old. Recuerda que those books es como they, como plural they, ¿verdad? Dice que son viejos. ¿Cuál es el verbo ser o estar de aquí? Finish, visit, be, like or run. Be, ¿verdad? Y su conjugación está acá. ¿Cómo conjugo they? They are. So those books are. Ya no tengo que repetir el they porque aquí está el they. En those books solamente pongo they are very old. Y la última, por supuesto, comúnmente, ¿qué hacemos con la familia los fines de semana? Comúnmente los visitamos, ¿verdad? Entonces yo usaría en la número 5 el verbo visit. Tengo que conjugar sí porque dice Susie. Susie es she. Entonces debemos conjugar el verbo visit aquí añadiendo lo que corresponde.
Antes de escribir, por favor, revisa esta tabla de aquí que acabamos de analizar al inicio de la clase. ¿Sí? Acá sí tenemos que conjugar en algunos casos. Vamos a escribir el verbo que falta, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, my mother as a saleswoman. ¿Qué es saleswoman? Es una vendedora. Entonces, ¿qué podemos decir? Que ser vendedora, ¿qué es para mamá? Su trabajo, ¿verdad? Tenemos el verbo work, trabajar. So, my mother works. Mamá trabaja. Sí, tengo que conjugar aquí porque my mother es she. Aquí está, de hecho. ¿Sí? En la siguiente también debo conjugar porque dice my brother, que es mi hermano, o sea, eats a lot of chocolate. ¿Qué haces tú con el chocolate? Te lo comes, ¿verdad? Entonces, my brother eats. My brother eats a lot of chocolate. ¿Sí? ¿A qué hora vas a dormir tú? Aquí dice que él se va a dormir, yo me voy a dormir a las 10, dice. Entonces, ¿cuál de estos verbos dice es dormir? Sleep, ¿verdad? Entonces, I go to sleep, usarías aquí sleep en esta siguiente oración. Luego dice, sin conjugar, por supuesto. En este caso no hay que conjugar porque es I, con I, yo, no conjugo nada. Vamos a la siguiente, María. The dishes, ¿qué hago con los platos? Los lavo, ¿verdad? Entonces, María washes the dishes. Te voy a poner la primera letra aquí. María washes the dishes. Aquí está. Por supuesto que hay que conjugar. En este caso hay que añadir no la S, sino la ES, porque termina en SH. ¿Sí? Ahora, si hablamos de que a la escuela, ¿qué hacemos? Vamos. Ahora no estamos yendo, pero antes de la pandemia y en algún momento volveremos a ir. Go to school. El verbo es go, pero falta algo aquí. Acuérdate que debemos conjugar. Quiero que lo pongas en casa. Aquí falta algo, repito, no vaya a poner solamente go. Tienen que conjugar. Recuerda que cuando un verbo termina en o, con he, she, and it, debo añadir yes. ES, no solamente S. Y, ¿qué hago con supermarket? Con el supermercado, ¿qué hago? Bueno, comúnmente yo vuelvo a usar go al supermercado todos los días, todos los domingos. Pero mira que aquí el sujeto es I. Con ese sujeto no se conjuga nada. Acá arriba dice, mira. Con el subject pronoun I no pasa nada con el verbo, no añado nada. Entonces, ten presente por favor esa tabla antes de trabajar. Entonces, la estructura ya para concluir, recuerda en la forma positiva. Entonces, present simple, la forma yo hago. Lo usamos para actividades que hacemos siempre y que suceden en tiempo presente. Por ejemplo, yo soy profesor. Yo trabajo en la escuela Simón Bolívar. No voy a la escuela ahorita, ¿verdad? Me gusta la música pop, cosas que siempre ocurren. Ese es el present simple, ¿sí? Y la estructura es sencilla. Necesitamos un sujeto más un verbo, ¿sí? En este caso de la tercera persona, he, she, and it, tenemos que conjugar el verbo. A veces tendré que añadir s, a veces tendré que añadir es como en does, y a veces el verbo cambiará como en have, pero eso lo veremos en una nueva clase, por eso no he incluido have en ningún ejercicio. ¿Sí? Si quiero hacer negativa, por ejemplo, yo no quiero decir I work, yo trabajo, sino I don't work, yo no trabajo, la forma negativa es don't y doesn't. Don't para estas personas, I, we, you, and they. I don't work, yo no trabajo. I don't like, no me gusta. I don't do, yo no hago. I don't have, yo no tengo. ¿Sí? Pero en el caso de estas tres personas del singular, o sea, he, she, and it, ella, él o eso, usaremos doesn't.
Hay muchas personas que escriben mal doesn't porque la escriben como se pronuncia y esto no se escribe como se pronuncia. Esto suena doesn't, pero fíjate bien cómo se escribe. Si tú no quieres hacer contracciones, puedes nomás escribir does not, que nada malo va a pasar. Si se te hace confuso escribir el doesn't, te recomiendo que uses por separado nomás does not. Ahí que estoy diciendo, she doesn't work, ella no trabaja. She doesn't like, a ella no le gusta. He doesn't do, él no hace. He doesn't have, él no tenía, no tiene. ¿Sí? Hablamos de tiempo presente y aquí concluimos con la actividad. Vamos a ver una actividad que en algún momento volveremos a hacer todos. Dice, listen to the description about school. Vamos a escuchar y vamos a escribir true para cierto. True para cierto. Y vamos a poner false o F para aquello que no es verdad. False. ¿Ya? Listen to the description. This is a school. Debes escuchar y poner cierto o falso. La primera dice, most kids do not like school. A muchos niños no les gusta la escuela, dice la primera. La segunda dice, school is one of the worst times in a person's life. La escuela es una de las peores etapas de la vida de alguien. Yo no creo eso. La tercera dice, you can never do science experiments. Nunca se pueden hacer experimentos de ciencia en una escuela. Eso dice la C. Letter D, you see and play with your friends 5 days a week. En la escuela puedes jugar y ver a tus amigos los 5 días de la semana. Y la última dice, you get a bad grade when you study. Cuando estudias tienes malas notas. ¿Será verdad eso? Creo que por sentido común podríamos responderlas, pero vamos a escuchar. So this is a great school, the one you're seeing now on the picture. As you can see, most kids do like their school very much. Estamos escuchando entonces que a los chicos sí les gusta la escuela. ¿A ti te gusta la escuela mucho? Creo que a todos. Entonces en la primera tendríamos que poner true, porque a la mayor parte de los chicos les gusta la escuela. Right? For many people, the school is the best time in their life. They can do a lot of experiments and they can learn a lot from their teachers. Dice que en una escuela podemos hacer experimentos a veces, sobre todo si hay un lugar especial para eso, y es uno de los mejores momentos en la vida de una persona. Entonces, en esta segunda aquí dice que la escuela es lo peor que le puede pasar a alguien. ¿Será verdad? Yo diría que no. It's false. Y por supuesto, es obvio que en la escuela podemos hacer experimentos, ¿verdad? It's true, so siempre y cuando en la escuela existan los recursos para hacerlo, ¿verdad? ¿Y qué opinas tú de la D? You can see and play your friends 5 days a week. Tú puedes ver a tus amigos los 5 días de la semana en la escuela. No tengo que leerlo para poder contestar, ¿verdad? True or false, ¿qué dices tú? ¿Se puede ver a los amigos y jugar con ellos 5 días a la semana en el colegio? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué ponemos? True pondríamos en la siguiente. You get a bad grade when you study. Cuando estudias tienes malas notas. ¿Será cierto eso? Cuando tú estudias comúnmente, ¿qué ocurre? You have a good grade. Tienes una buena nota, ¿verdad? Entonces, esta última sería false, porque no es verdad eso. Era de sentido común responder todas estas preguntas. Si tienes dificultades, aunque ya hicimos 3 juntos y 2 prácticamente fueron monitoreadas por el docente. Bien, niños, hoy día hemos aprendido a usar el presente simple. Les sugiero que repasen esta clase tantas veces sea posible. Muchas personas crecen sin usar bien el presente simple. Ellos no conjugan. Muchas personas se olvidan de eso que les dije yo, perdón. Esto de aquí de añadir ES, cuando es necesario, muchos no lo aprenden, no le dan importancia y cuando llegan adultos no pueden aprender bien inglés. Así que les recomiendo que por favor esto del presente simple, que vamos a volverlo a ver en otras clases,
porque esto no se aprende en un día. Por favor, ustedes lo repasen y vuelvan a ver este video tantas veces sea necesario. Se ha hecho más largo por el hecho de que hemos estado escribiendo, pero yo creo que ha sido importante trabajar prácticamente juntos esta actividad. Yo les agradezco mucho por haber visto el video, no dejen de verlo. Thank you for watching my video. Si en algún momento algún padre de familia o algún otro compañero le pide a usted que le comparta las actividades con respuestas ya de inglés, por favor, antes de compartirlo, invítelo a que vea el video de 40 minutos que en este momento hemos grabado. Porque estos videos son los recursos que les ayudarán a ellos a hacer los deberes por su cuenta, sin necesidad de estar compartiendo. ¿Verdad? Si ellos ven el video, pueden hacer la actividad aunque no sepan inglés. Pues esta clase se la ha dado prácticamente en español. Thank you very much for coming and I will see you next week. Nos vemos la próxima semana, niños.